Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas un día más a este vuestro canal, vuestro espacio de chismes, salseo y noticias del mundo del espectáculo turco, que sabemos que os encanta. Soy tu nombre / apodo y como siempre, estoy aquí para traeros lo último, lo más jugoso, lo que está dando que hablar en Turquía y por supuesto, en la comunidad de fans hispanohablantes que somos. Hoy vamos a hablar de dos nombres que son sinónimo de éxito, talento y por supuesto, de un romance que nos tuvo a todos enganchados hace algunos años. Hablamos, como no, de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos nombres que cuando los juntas, parece que aún chispea algo, aunque hayan pasado años desde que sus caminos sentimentales se separaron. Pero no os preocupéis, no vamos a caer en rumores infundados ni en especulaciones absurdas. Hoy nos vamos a centrar en algo mucho más interesante, las recientes declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman, unas palabras que han sorprendido a muchos y que revelan el gran orgullo que siente por su excompañero de reparto. ¿Qué dijo exactamente? ¿Cómo reaccionó Can Yaman? ¿Qué implicaciones tienen estas palabras en el panorama actual de sus carreras? Todo eso y mucho más, lo vamos a desgranar a lo largo de este vídeo. Así que si eres fan de Demet Özdemir, si eres fan de Can Yaman, si eres fan de la serie que los unió y que nos robó el corazón, o simplemente si te gusta estar al día de lo que ocurre en el mundo del espectáculo turco, este es tu vídeo. No te lo pierdas porque te aseguro que te vas a sorprender. Y antes de que sigamos, como siempre, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones, porque subimos contenido nuevo prácticamente a diario. Y por supuesto dejadnos vuestros comentarios al final del vídeo, contándonos qué os parece todo esto, qué opináis de Demet y Can, y qué otros temas os gustaría que tratáramos en el futuro. Vuestros comentarios son súper importantes para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos allá con este notición que está dando la vuelta al mundo. Como sabéis, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Pájaro Madrugador, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre ellos era palpable y la serie fue un auténtico fenómeno global. Tanto fue así que, como suele ocurrir en estos casos, los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación amorosa duradera, lo cierto es que se les vio juntos en numerosas ocasiones, compartiendo momentos que alimentaron aún más las esperanzas de los fans. Sin embargo, como suele ocurrir también, el cuento de hadas llegó a su fin. Tras la finalización de Erkenci, sus caminos profesionales y personales se separaron. Ambos siguieron adelante con sus carreras, cosechando éxitos por separado y explorando nuevos horizontes. Demet protagonizó series como Doğduğun Ev Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, y Aşk Taktikleri, Tácticas de amor, demostrando su versatilidad como actriz y consolidándose como una de las figuras más importantes del panorama televisivo turco. Can, por su parte, apostó por proyectos internacionales, protagonizando la serie italiana Viola come il mare, Violeta como el mar, que le valió un gran reconocimiento en Europa. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En los últimos meses, Can Yaman ha estado en el centro de la atención mediática no solo por su trabajo, sino también por su compromiso y posterior boda con Diletta Leotta, una famosa presentadora deportiva italiana. Su relación fue seguida de cerca por los paparazzi, y su boda fue un evento mediático de primer orden. Pero más allá de los titulares sensacionalistas, Can Yaman ha demostrado ser un actor trabajador y dedicado, que se toma muy en serio su profesión y que está dispuesto a asumir nuevos retos. Y es precisamente este aspecto de la carrera de Can Yaman lo que ha provocado las recientes declaraciones de Demet Özdemir. En una entrevista reciente durante la promoción de su última película, Demet fue preguntada por la trayectoria profesional de Can y por su éxito en Italia. Y su respuesta a Amigos míos fue de lo más sorprendente. Demet Özdemir, con una sonrisa sincera y un brillo especial en los ojos, dijo lo siguiente: estoy muy orgullosa de Can. Siempre supe que tenía un gran potencial y que llegaría muy lejos. Verlo triunfar en Italia me llena de alegría. Se lo merece todo. Estas palabras, como podéis imaginar, han causado un gran revuelo en las redes sociales. Muchos fans han interpretado estas declaraciones como una señal de que entre Demet y Can sigue existiendo un cariño especial, a pesar de que sus caminos sentimentales se hayan separado. Otros, más pragmáticos, creen que simplemente se trata de un gesto de cordialidad y reconocimiento profesional entre dos compañeros de trabajo compartieron un momento importante en sus vidas.
Pero más allá de las interpretaciones, lo que está claro es que las palabras de Demet Özdemir son un reflejo de la madurez y la profesionalidad de ambos actores. Demuestran que a pesar de las posibles tensiones o malentendidos que pudieron haber existido en el pasado, son capaces de reconocer y valorar el talento del otro. Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo que no siempre se ve. Pero, ¿qué significa realmente este orgullo que Demet Özdemir expresa por Can Yaman? ¿Se trata de un simple cumplido o hay algo más detrás de estas palabras? Para entenderlo mejor, debemos analizar el contexto en el que se producen estas declaraciones. Como hemos mencionado antes, Can Yaman ha apostado por un proyecto internacional, protagonizando una serie en Italia. Esta decisión no fue fácil, ya que implicaba dejar atrás la comodidad y el reconocimiento que tenía en Turquía y empezar de cero en un mercado nuevo y competitivo. Además, Can tuvo que aprender italiano para poder interpretar su papel, lo que requirió un gran esfuerzo y dedicación. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido trabajando en Turquía, protagonizando series y películas de éxito. Sin embargo, también ha expresado en varias ocasiones su deseo de explorar nuevos mercados y de trabajar en proyectos internacionales. En este sentido, el éxito de Can Yaman en Italia puede servirle de inspiración y motivación para dar el salto al extranjero. Por lo tanto, el orgullo que Demet Özdemir siente por Can Yaman puede interpretarse como un reconocimiento a su valentía y determinación por perseguir sus sueños. Demuestra que admira su capacidad para asumir riesgos y para superar los obstáculos que se le presentan en el camino. Y quizás en el fondo también siente un poco de envidia sana por su éxito en el extranjero. Pero volviendo a las declaraciones de Demet, hay otro aspecto que me parece importante destacar, la mención al gran potencial de Can Yaman. Demet afirma que siempre supo que Can tenía un gran potencial y que llegaría muy lejos. Esto sugiere que durante el tiempo que trabajaron juntos en Erkenzicus, Demet pudo ver de cerca el talento y la dedicación de Can. Pudo apreciar su capacidad para conectar con el público y para transmitir emociones a través de la pantalla. Y es que no podemos olvidar que Erkenzicus fue un punto de inflexión en la carrera de ambos actores. La serie les catapultó a la fama internacional y les abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Durante el rodaje de la serie, Demet y Can pasaron muchas horas juntos, compartiendo experiencias y apoyándose mutuamente. Es lógico pensar que durante ese tiempo, se forjó una relación de amistad y respeto entre ellos. Por lo tanto, las palabras de Demet Özdemir sobre Can Yaman no son solo un cumplido superficial, sino un reconocimiento sincero al talento y al esfuerzo de un compañero de trabajo al que admira y aprecia. Son un reflejo de la madurez y la profesionalidad de una actriz que no tiene miedo de reconocer el éxito de los demás. Y hablando de éxito, no podemos dejar de mencionar la boda de Can Yaman con Diletta Leotta. Como hemos dicho antes, su relación fue seguida de cerca por los paparazzi, y su boda fue un evento mediático de primer orden. Muchos fans de Demet Özdemir se preguntaron cómo habría reaccionado la actriz a esta noticia. ¿Sentiría celos? ¿Le afectaría de alguna manera la felicidad de su excompañero de reparto? Pues bien, la respuesta de Demet Özdemir fue de lo más elegante y respetuosa. En una entrevista, la actriz felicitó a Can Yaman y a Diletta Leotta por su matrimonio y les deseó toda la felicidad del mundo. Demostró así que es una persona madura y comprensiva, capaz de alegrarse por la felicidad de los demás, incluso si se trata de personas con las que tuvo una relación sentimental en el pasado. Y es que al final, lo importante es que ambos actores sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas. Demet Özdemir está casada con el cantante y compositor Oğuzhan Koç, y parece estar muy enamorada. Can Yaman, por su parte, ha encontrado la felicidad al lado de Diletta Leotta. No tiene sentido seguir viviendo en el pasado ni alimentar falsas esperanzas de un posible reencuentro. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de su trabajo y admirar su talento. Demet Özdemir sigue cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series y películas que conquistan al público. Can Yaman, por su parte, está demostrando su valía en Italia, abriéndose camino en un mercado nuevo y competitivo. Y quién sabe, quizás en el futuro podamos verlos trabajar juntos de nuevo. Aunque sus caminos sentimentales se hayan separado, no hay ninguna razón para que no puedan colaborar en un proyecto profesional. Imaginaos una serie o una película protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Sería un auténtico bombazo, ¿verdad? Pero mientras ese momento llega, nos conformaremos con seguir sus carreras por separado y con recordar los buenos momentos que nos regalaron en Erkenzicus.
Una serie que, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo una de las favoritas de muchos fans de todo el mundo. Y ahora, vamos a hablar un poco de la reacción de Can Yaman a las palabras de Demet Özdemir. Como podéis imaginar, el actor italiano se mostró muy agradecido y emocionado por el gesto de su excompañera de reparto. En sus redes sociales, Can compartió un mensaje en el que decía lo siguiente: «Gracias Demet por tus bonitas palabras. Siempre te recordaré con cariño y admiración. Eres una gran actriz y una gran persona». Este mensaje, como era de esperar, ha generado aún más comentarios y especulaciones entre los fans. Algunos interpretan estas palabras como una confirmación de que entre Demet y Can sigue existiendo una conexión especial. Otros, más cautos, creen que simplemente se trata de un gesto de cortesía y agradecimiento entre dos compañeros de trabajo. Pero independientemente de la interpretación que le demos, lo que está claro es que el mensaje de Can Yaman demuestra que aprecia y valora el reconocimiento de Demet Özdemir. Y que, a pesar de los posibles roces o malentendidos que pudieron haber existido en el pasado, guarda un buen recuerdo de su experiencia en Erkenzicus. Y es que al final, lo importante es que ambos actores sean capaces de superar las diferencias y de mantener una relación cordial y respetuosa. Demuestran así que son personas maduras y profesionales, capaces de separar lo personal de lo profesional. Y ahora, quiero preguntaros a vosotros, los que estáis viendo este vídeo, ¿qué opináis de todo esto? ¿Creéis que entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue existiendo algo más que una simple amistad? ¿Os gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leeros y saber vuestras opiniones. Y hablando de comentarios, quiero aprovechar para animaros a que nos digáis qué otros temas os gustaría que tratáramos en el futuro. ¿Os gustaría que habláramos de otras parejas de actores turcos? ¿Os gustaría que analizáramos las últimas tendencias de la moda turca? ¿Os gustaría que hiciéramos un ranking de las mejores series turcas de todos los tiempos? Dejadnos vuestras sugerencias en los comentarios, que estaremos encantados de tenerlas en cuenta. Y por último, pero no menos importante, quiero recordaros que podéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones, porque subimos contenido nuevo prácticamente a diario. Y por supuesto, no os olvidéis de darle un like a este vídeo si os ha gustado. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para vosotros. Así que ya sabéis, si queréis estar al día de lo que ocurre en el mundo del espectáculo turco, si queréis conocer los últimos chismes y salseos, si queréis descubrir nuevos talentos y nuevas series, este es vuestro canal. No os lo perdáis, porque os aseguro que no os vais a arrepentir. En resumen, en este vídeo hemos analizado las recientes declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman, unas palabras que han sorprendido a muchos y que revelan el gran orgullo que siente por su excompañero de reparto. Hemos visto que Demet reconoce el talento y el esfuerzo de Can por triunfar en Italia, y que le desea lo mejor en su vida personal y profesional. También hemos analizado la reacción de Can Yaman a estas palabras, mostrando su agradecimiento y cariño hacia Demet. Y por último, hemos debatido sobre la posibilidad de que ambos actores vuelvan a trabajar juntos en el futuro. En definitiva, una historia llena de emociones, sentimientos y profesionalidad que nos demuestra que, a pesar de las posibles diferencias, siempre es posible mantener una relación cordial y respetuosa. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y ahora sí, antes de despedirme definitivamente, os recuerdo que podéis dejar vuestros comentarios aquí abajo, contándonos qué os ha parecido todo esto, qué opináis de Demet y Can, y qué otros temas os gustaría que tratáramos en el futuro. Vuestros comentarios son súper importantes para nosotros. Y por supuesto, no os olvidéis de darle un like a este vídeo si os ha gustado, de compartirlo con vuestros amigos y familiares, y de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!